días, muy buenas tardes y muy buenas noches. A la hora que estemos llegando a donde tú te encuentras, para nosotros es un gusto, es un placer y el saludarte, por supuesto que es un agrado y es una bendición. Cada domingo preparamos algo que pueda ser de bendición para tu vida, para tu alma, para tu corazón, y esperamos que la enseñanza de este domingo no sea la excepción en tu vida. Estamos agradecidos de que nos hayas conectado para este domingo, pero no te olvides, si es de bendición para ti, lo puedes compartir también con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares. Hoy más que nunca necesitamos que la palabra del Señor, la palabra de Cristo, pueda correr y pueda llegar a muchos rincones del mundo. No sabemos cuando compartimos un video si estamos llegando a una persona que está en un hospital, quizás en una cárcel, en una prisión. No sabemos quizás a alguien que esté afligido emocional y mentalmente. O tal vez alguien que simplemente esté enfermo físicamente. Por eso queremos tomarnos estos segundos al principio, no solo saludarte, sino también que podamos orar. Y es en este momento que la gracia, la bendición del Espíritu Santo llegue donde tú te encuentras en este minuto. Padre, quiero darte muchas gracias. Gracias por la palabra que nos vas a ministrar. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque contamos con tu aprobación. Todo lo que tiene que ver con el reino, la extensión del reino y la glorificación de tu nombre, siempre, Señor, es bienvenido. Y nosotros oramos para que el Espíritu Santo alcance vidas, alcance corazones, matrimonios, personas, familias. Que este sea un tiempo donde tu palabra llegue a los corazones, aún aquellos que nosotros no imaginaríamos, porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios milagroso, eres un Dios que puede quebrantar aún el corazón más duro, más extremo, porque tú eres Dios, eres todopoderoso. Y oramos, Señor, por todos aquellos que nos van a ver y nos van a oír, por todos aquellos que están en este minuto conectados y aquellos que se van a conectar en las próximas horas, en los próximos días o en las próximas semanas. Que tu palabra, Señor, cumpla su propósito, que tu palabra cumpla su objetivo, que es traer paz, traer fe, confianza y esperanza a cada uno de nosotros. Queremos agradecer este tiempo, estos momentos, esta enseñanza. Oramos por aquellos que están enfermos, oramos por aquellos que en estos momentos física, emocional o mentalmente no se encuentran bien. Hacia ellos en estos momentos vaya tu poder, vaya tu gracia, vaya tu salud, tu sanidad, tu restauración, y que en estos momentos, Señor, ellos puedan vivir, experimentar y disfrutar lo que es tu salud, tu bendición y tu presencia. Oramos para que seas tú, Señor, el que tome control de cada una de nuestras necesidades. Tu palabra dice claramente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y nosotros, Señor, lo hacemos con mucha humildad, con mucha sencillez, pero con toda nuestra fe y confianza que tú sigues sanando, que tú sigues restaurando y que tú sigues trayendo bendición a nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por orar y por permitirnos orar por aquellos que en estos momentos nos están visualizando, nos están viendo. Y te doy gracias porque tú eres un Dios de ayer, de hoy y de siempre. A ti sea toda honra, toda gloria, alabanza y exaltación en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, ¿qué les parece? Yo quiero invitarlos al Antiguo Testamento, al profeta Jeremías. Allí el profeta dice unas palabras que me han hecho pensar y reflexionar estos días. Esto está en Jeremías, en el capítulo 6, verso 16, donde dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron:
no andaremos. Esa fue la respuesta de Israel para la profecía que había dado Jeremías. Esa fue la respuesta de Israel para su Dios, ese Dios verdadero, ese Dios todopoderoso. Ellos dijeron, nosotros haremos lo que creemos más conveniente. Pero yo creo que hoy día estamos en un tiempo donde Dios nos está invitando permanentemente a pensar o a repensar nuestras vidas personales. Y no solo nuestras vidas personales, sino también nuestras vidas congregacionales, nuestras vidas como cuerpo, como familia de Jesucristo. Y yo quiero dar gracias a Dios porque creo que esta palabra a alguna persona le va a bendecir o a alguna persona la va a entender, y oramos para que el Señor esté abriendo nuestro entendimiento espiritual y podamos comprender qué es lo que Dios está diciendo o nos quiere decir a cada uno de nosotros cuando dice que andemos o volvamos a las sendas antiguas. Indudablemente que esto se lo dice el profeta al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero todos sabemos que la palabra de Dios es aplicable ayer, hoy y siempre, porque nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios viviente, es un Dios experimental. Lo que dijo ayer también tiene validez hoy día. Y si nosotros estamos oyendo esta palabra, es porque Dios nos está haciendo una cariñosa invitación. Y yo diría con palabras más modernas, el Señor nos está invitando a resetear nuestras vidas, volver al comienzo, volver a los inicios, volver a los orígenes. Es como retomar, es como recobrar aquello que tal vez en el camino lo hemos perdido, o tal vez en el camino ha ido perdiendo vigor, fuerza, pasión. El Señor nos invita para que nosotros podamos volver a recuperar aquello que en algún momento nosotros tuvimos. Yo creo que, como dijo el Señor Jesucristo, hay alguien que quiere robar, matar y destruir. Pero el mismo Señor responde en ese verso y dice, pero yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Y le damos gracias al Señor por ese amor, por esas provisiones, por esas misericordias. No se olviden que tenemos un Cristo no solo que hace milagros, no solo que provee para que nos alimente o nos alimenta, sino además Él también nos da de más para que veamos su gracia, su bondad y su misericordia. Nosotros vemos en los evangelios cómo Jesucristo multiplica los panes y los peces. Con muy pocos panes o con muy pocos peces, Él multiplicó los elementos y dice que en cada uno de esos milagros sobró pan y sobró peces. Ese es nuestro Dios, un Dios que sobreabunda, un Dios que nos da mucho más allá de lo que nosotros pensamos o incluso imaginamos. Eso también lo dice el apóstol Pablo, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos cuando oramos o de lo que pensamos, imaginamos. Él nos da mucho, mucho más abundante. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. El Dios que tiene poder no solo para multiplicar, sino para darnos en abundancia. Así que le damos muchas gracias a Dios, primero porque su palabra nos solidifica, nos fortalece, nos bendice, y es una palabra que nos trae fe, esperanza y confianza en lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Porque si en estos momentos tú estás pasando una situación donde tú consideras que ya te faltan fuerzas, o un momento difícil y complicado donde pareciera que estás por rendirte, no te olvides, clama a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero volviendo al tema, nuestro Dios es un Dios que nos invita, así como invitó a Israel en más de alguna ocasión. Él nos está invitando hoy día a recomenzar, a reiniciar, a empezar de nuevo y hacer un reseteo de nuestra vida. A mí, cuando hablo de reseteo, se me viene a la mente ese equipo que tenemos todos en casa, que es lo que nos conecta con internet.
Yo siempre digo que hace una casa hoy día sin internet, que cuando se corta como que casi nos desesperamos, nos asustamos o que casi estamos ahí. ¿Qué puede haber pasado? ¿Serán los cables? ¿Será la corriente? ¿Se cortó el internet? ¿Y qué es lo que hacemos? Inmediatamente vamos a los aparatos que tienen que darnos la conexión y ahí apretamos un botón y ahí se resetea todo. Así que es como que se va recargando la máquina, se van recargando las máquinas y llega un momento en que tenemos que resetear. ¿Qué es lo que hacemos en el reseteo? Es como que algo se desocupa, es como que algo se va, pero algo nuevo viene. Eso también lo dice las Escrituras. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es un Señor que viene a renovar nuestras fuerzas, a renovar nuestras expectativas, a renovar nuestros sueños, a renovar nuestras fuerzas. En Jesucristo estamos siendo renovados permanentemente. Así que hablar de reseteo es como hablar de renovación, es como hablar del inicio, es como volver a los comienzos. Cuando estábamos con esa pasión, con esas fuerzas, con esas ganas, con todos esos proyectos en mente. Quiero leerles un pasaje que está allá en el libro de Apocalipsis y es cuando Jesucristo le está hablando a la iglesia o a las iglesias del Asia Menor. Y a una de las iglesias, en el capítulo 2 de Apocalipsis, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquellos que les gusta seguir las Escrituras, estoy en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Y en el verso 5 dice: recuerda, porque a veces nos olvidamos, a veces somos olvidadizos, hacemos tantas cosas que nos olvidamos de algunas cosas importantes o significativas para nuestra vida personal, espiritual y ministerial. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Jesucristo está invitando a su iglesia que vaya a las primeras obras, que vaya a los inicios. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y cuando yo pienso en todo esto de volver a los inicios, de resetear o repensar nuestra vida personal, espiritual y ministerial, me recuerda cuando nosotros en nuestra juventud hacíamos campamentos, hacíamos retiros o vigilias. Y recuerdo que uno de los grandes deseos, metas que teníamos cada uno de nosotros era estar llenos del Espíritu Santo, llenos de su presencia. Y no solo llenos para una ocasión, un momento, una eventualidad, sino vivir, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 5, verso 18, vivir llenos del Espíritu Santo, vivir en esa plenitud, así como lo expresa también tan poéticamente el rey David, que mi copa, dice él, esté rebosando, que todo mi interior esté rebosando de la presencia de Jesucristo. El Espíritu Santo ha sido dado para cada uno de nosotros, pero no en partes pequeñas, sino en abundancia. Y yo recuerdo que cada uno de nosotros, quizás en nuestra ignorancia, en nuestra pasión, en nuestra juventud, ¿qué es lo que buscábamos? Mantener una vida llena del Espíritu Santo. Y nos manteníamos en oración, nos manteníamos en vigilias, en retiros espirituales, donde había algún tipo de seminario. Nosotros ahí estábamos o queríamos estar porque nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestras metas era estar en comunión con el Señor. Y cuando yo pienso en todo esto, me voy indudablemente a nuestro modelo. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Y por supuesto, nosotros que queremos imitarle, queremos replicarle y queremos seguir sus pasos, hoy más que nunca creo que la iglesia necesita no solo resetearse o repensarse, sino también cómo lo hizo Jesús. ¿Cuál fue el modelo? ¿Qué es lo que nos dejó? ¿Cuál es el camino que Él nos dejó? ¿Cuál es la senda para volver a esa senda, para volver a ese camino que indudablemente es un camino de bendición, de prosperidad
y de gracia. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, y esto lo estaba leyendo esta mañana, ahí en mi tiempo con Dios, dice en el verso 4, en el capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y quiero dejarlo hasta ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí yo quiero dejar algo que quiero enfatizar y quizás voy a repetir en esta enseñanza. Nosotros, aquellos que hoy día reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que entendemos que estamos para agradarle a Él, una forma o la única forma de vivir agradándole es, por supuesto, vivir llenos del Espíritu Santo. Que la presencia, que la unción, la bendición, el empoderamiento del cielo esté en cada uno de nosotros. Y quiero leer un verso que hace contexto con lo que acabo de leer. Y esto está ahí en San Lucas, en el capítulo 4, también hablando de Jesús. Y que es lo mismo que leímos en Mateo, pero aquí Lucas agrega un detalle. En el capítulo 4, en el verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Él venía del bautismo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Quiero repetir esto porque aquí hay dos verbos interesantes que sería bueno que usted lo fuera guardando ahí en su memoria o lo fuera metiendo ahí en su corazón. Cuando dice Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí yo quiero enfatizar algo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Salvador del mundo, aquel que tiene todas las respuestas, aquel que cuenta con toda la aprobación del Padre. Recordemos que allí en el Jordán, cuando Él es bautizado por Juan el Bautista, Él viene saliendo del bautismo, Él viene saliendo de las aguas, Él viene de obedecer. Y no solo de obedecer a la voluntad del Padre, porque Él no necesitaba ese bautismo. Él se bautiza por obediencia al Padre, pero también para dejarnos ejemplo a cada uno de nosotros. En ese bautismo hay características que no debemos dejar de lado, y yo no quisiera dejar de nombrarlas, como por ejemplo la humildad de Jesucristo. Él no necesitaba bautizarse porque Él era el mayor de los mayores. Él es el Hijo de Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el Santo de Israel. Dice Hebreos que en Él no hubo pecado, y este bautismo era un bautismo para perdón de pecados. Entonces uno se hace la pregunta lógica: ¿por qué Jesucristo se está bautizando si Él fue santo? Si en Él no hubo pecado. Él nunca pecó ni con sus pensamientos, ni con sus palabras, menos con sus acciones. Entonces, ¿por qué Jesús se está bautizando? Porque Jesús, en primer lugar, era humilde. En segundo lugar, Él se deja bautizar por alguien menor que Él, que en este caso es Juan el Bautista. Y Él se está sometiendo a Juan, su primo, y no solo se está sometiendo, sino además Él está obedeciendo a la voluntad del Padre. Así que ya en el bautismo de Jesús hay tres características que yo quisiera que por lo menos recordaras. Jesús era humilde, Jesús estaba sometido y Jesús era obediente. Y esa obediencia y esas características son las que llevan a Jesús a que el cielo se abra, el Padre habla, el Padre declara, porque cuando el cielo se abre hay una palabra del cielo, hay una palabra profética, hay una palabra de ciencia. Cuando el cielo se abre, entonces algo sobrenatural, algo poderoso, algo milagroso comienza a suceder en nuestras vidas o en los que están a nuestro lado. Y ahí entonces dice que el cielo se abre para Él y Él oye una voz, y esa voz es una voz de aprobación.
es la voz del Padre. El Padre le está declarando a su Hijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que mira qué interesante. Jesús era humilde, Jesús era sometido y Jesús era obediente. La obediencia está muy conectada con la bendición de Dios. La obediencia está muy conectada con la unción del Espíritu Santo. La obediencia a las Escrituras, la obediencia a los mandamientos, la obediencia a los principios y valores que el Señor Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros. Ahora, mira qué interesante, porque cuando nosotros hacemos este paralelo entre Mateo y Lucas, nos damos cuenta de un detalle, que son los dos evangelios que nos hablan de esto. Si tú sigues leyendo acá en Lucas, en el capítulo 4, si te vas al verso 13, dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Mira qué interesante cómo el Señor Jesucristo está lleno del Espíritu Santo. Juan, el que lo bautiza, su primo, allá en el Jordán, allá en el capítulo 3 lo había dicho, lo había anunciado. Si tú vas al capítulo 3 de Lucas, allá en el verso 16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso lo vamos a ver quizás el próximo domingo, la próxima semana, porque hoy día yo quiero enfocarme en Jesucristo. Él es nuestro arquetipo, Él es nuestro fundamento, Él es nuestra esencia, Él es nuestro modelo. A Él es el que nosotros seguimos. Cuando Jesucristo nos da ejemplo con su vida, con sus palabras, nosotros queremos replicarlas, nosotros queremos ser como Él fue, pensar como Él pensaba, vivir como Él vivía. Esa es la iglesia que somos cada uno de nosotros. Estamos para demostrar, para manifestar y expresar a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, donde quiera que nosotros nos encontremos. Sigo leyendo en este mismo capítulo, y cuando tú vas al capítulo, estamos en el capítulo 4, volvemos al 4 de San Lucas. Jesucristo va al templo porque Él está por iniciar su ministerio, y ahí en el verso 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí Jesucristo va a leer al profeta Isaías, 730 años antes que él, lo que Isaías dijo de Jesucristo. Así que él va a leer de él mismo. Y dice esto, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mira qué interesante, el Espíritu del Señor está sobre mí. Una cosa es ser lleno y la otra es ser llevado. Repito, una cosa es ser lleno de la presencia de Dios y la otra es ser llevado, es ser guiado por el Espíritu Santo. Pero también en el verso 18 dice: el Espíritu está sobre mí, o sea, se ha quedado, se ha mantenido. Esto me recuerda palabras del apóstol Pablo, que nosotros somos templos, somos habitáculos, somos el tabernáculo humano que contiene al Espíritu Santo, y Él vive de manera permanente dentro de nosotros. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y luego dice: a predicar el año agradable del Señor. Quiero dejar claro esta mañana, tarde o noche: Jesucristo no comenzó su ministerio sin antes
ser lleno de la presencia de Dios. Ser lleno de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso también tiene que ver con nosotros, con la iglesia de este tiempo. Hoy día estamos nosotros haciendo muchas cosas con buenas intenciones, con muy buenas ideas, con muy buenos proyectos, con muy buena planificación. Pero siempre me hago esta pregunta: ¿cuántas cosas podríamos estar haciendo que Dios nunca nos ha mandado a hacer? Yo veo dos pescas, una que está en Lucas capítulo 5 y otra que está en Juan capítulo 21. En esas dos pescas yo veo pescadores con experiencia, pescadores que tenían mucho, pero mucho bagaje, pescadores que conocían el mar de Galilea como la palma de su mano, ahí nacieron, ahí se criaron, pero dos pescas infructuosas. Pero me llama la atención que en esas dos pescas, donde no hubo nada, ni un solo pez, solamente las redes y las barcas de vuelta, ellos después de esas pescas infructuosas, escuchan la voz de Jesucristo. Y las dos veces que Jesús habla, posterior a esas pescas improductivas, ellos ven resultados extraordinarios. ¿Cuál es la enseñanza que yo saco de ahí? Que debemos oír la voz del Maestro, la voz de Jesucristo, que no tenemos que caminar por instintos personales, menos por desesperación. Hubo un rey que porque estaba desesperado empezó a tomar decisiones, y por tomar decisiones apresuradas y emocionales terminó perdiendo la bendición de Dios y su reinado. Tú sabes de quién estoy hablando, del rey Saúl. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas por inercia, instintivamente, pero yo creo que hoy día el Señor nos está invitando no solo a ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, sino también a ser llevados por esa presencia a donde quiera que nosotros vayamos. Volver al origen, volver al principio, resetear nuestra vida, repasar nuestra vida. Y como bien dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 5, verso 18, que nosotros permanezcamos llenos de su presencia, porque estando llenos vamos a ser guiados, estando llenos vamos a ser llevados, estando llenos vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. La próxima semana, Dios mediante, yo quiero continuar con esto, pero quiero que te quedes con esto en tu mente, en tu corazón, y quedes pensándote, quiero y deseo que quedes pensando en esto. Jesucristo no inició, Jesucristo no empezó su ministerio, sino estuvo primero lleno del Espíritu Santo. Y si Jesucristo, el Hijo de Dios, si Jesucristo nuestro Maestro, si Jesucristo nuestro modelo nos mostró lo que Él hizo, es lo que nosotros hoy día tenemos que hacer. Por eso, volver a las sendas antiguas, volver a los inicios, volver al comienzo. ¿Y cuáles son nuestros comienzos? Allí, con la presencia de Dios, con la unción del Espíritu Santo, con la gracia y la bendición de Dios, para que todo lo que nosotros hagamos no sea lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Quiero orar por ti. Padre, yo quiero bendecir a cada persona que hoy día se conectó. Y oro, Señor, para que nos convirtamos en aquellos que vamos a estar buscando cada día con anhelo, con hambre, con inquietud, tu presencia. Que nosotros seamos aquellos que hoy día vamos a ser como insaciables, como aquellos, Señor, que te vamos a buscar permanentemente. Tu palabra dice que el que busca, halla. Y nosotros queremos ser esos buscadores de tu presencia, que nosotros podamos experimentar hambre, sed de tu presencia. Y oro, Señor, para que tú nos inquietes, para que tú nos despiertes, para que tú nos actives e incluso resucites a aquellos que tienes que resucitar espiritualmente, para que volvamos a esos comienzos, para que volvamos a esos inicios y seas tú, Señor, en nosotros, llevándonos en lo que tenemos que hacer. Los que están
como apóstoles, los que están como profetas, los que están como evangelistas, como pastores, maestros, los que atienden casa iglesia, los que atienden células, los que están en la alabanza, los que están en portería, los que están en finanzas, los que van a hospitales, prisiones, los que atienden grupos de ancianos, grupos de jóvenes y adolescentes, los que van a grupos de acogida para ayudar, para servir, y cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, que no nos olvidemos lo que tú hiciste. Tú no comenzaste ni tampoco hiciste un ministerio sin la presencia del Espíritu Santo, y que nosotros recordemos permanentemente que contigo vamos a tener bendición y vamos a tener prosperidad y fructificación. Pero sin ti, Señor, vamos a estar a la tentativa. Pero por eso oramos para que tú, Señor, pongas en nosotros hambre, sed, inquietud de tu presencia. Pedimos tu hermosa bendición este día en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Antes de irme, quiero dejarte un verso que mientras oraba me estaba acordando, cuando el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 5, que eran bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo quiero invitarte para que tú seas parte de esta congregación mundial, de esta familia mundial que Dios está levantando en diferentes rincones, lugares donde hay gente que está buscando, que está queriendo, que está deseando más de la presencia del Señor. Yo te invito para que tú seas parte de esto. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo movimientos estratégicos, proféticos, importantes en este tiempo, allí en tu ciudad, allí en tu lugar, allí donde tú te encuentras, en tu congregación. Yo quiero invitarte para que tú, junto a muchos otros, seamos aquellos que vamos a anhelar, a desear y a buscar la presencia de Dios incansablemente. Así que Dios te bendiga. Yo espero que esta pequeña exhortación haya servido, te haya ayudado. La próxima semana vamos a continuar volviendo a los inicios, volviendo a los comienzos. Así que un gusto y un placer, y no te olvides de compartir esta enseñanza con un amigo, con un familiar o con alguien que tú creas que esta enseñanza le puede servir o ayudar. Dios mediante será hasta el próximo domingo, así que te deseamos desde acá un hermoso y bendecido domingo, una hermosa y bendecida semana para ti, para toda tu familia. Que Dios te bendiga.